Muy bien, damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos hoy domingo 28 de junio para glorificar y honrar al Dios del cielo. Así que vamos a abrir nuestras puertas, nuestro corazón, nuestras mentes y vamos a disponernos para exaltar al Dios del cielo en esta mañana dominical. Vamos a traer una palabra viva y eficaz y quiero que me acompañe en el libro de Job capítulo 29. Así que acompáñeme en esta porción bíblica que sé que va a ser de gran bendición. Libro de Job capítulo 29. Dice la palabra: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Así que quiero que se empodere de esta palabra en el día de hoy y vamos a disponernos, vamos a glorificar el Dios del cielo. Y quiero que ustedes se dispongan ahí con todas las fuerzas y vamos a levantar nuestras manos, nuestro corazón y nuestra mente y le damos paso a nuestra salmista, a nuestra hermana Beatriz, quien trae hoy y nos da la oportunidad de honrar y glorificar el nombre del Señor. Se disponga a recibir de Dios. Dígale: Señor, gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por lo grande y lo maravilloso que tú has sido, Señor. Hoy vamos a exaltar al Señor por medio de esta adoración. Y yo quiero que usted levante sus manos allí por un momento y le diga: Señor, tú eres grande, Rey, tú eres fiel. Y que su presencia llegue ahí donde usted está. Oh Padre, te damos gracias, Señor Dios. Quiero que usted le diga así en esta mañana: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dígale así en esta mañana a Él. Eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Nuevamente dígale: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Y te adoramos, Señor Dios. Reconocemos, Señor, que solo en momentos de dificultad tú estás allí, Rey. Tú eres el que nos da las nuevas fuerzas, Señor. Y por eso, Dios, hoy exaltamos, Señor, por medio de este hermoso cántico, Señor. Declaramos tu presencia, Rey. Declaramos tu poderío, Señor Jesús. Y decimos así: Dios de mi corazón, dígale así: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Así es, Rey. Tú eres mi adoración y mi eterna canción.
es cautivado por tu amor. ¿Puede levantar sus manos así y decirle al Rey? Así al Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por este momento que nos acabas de dar, Dios. Gracias porque sabemos que cuando entonamos alabanza, Señor, tú te llevas toda la tristeza, Señor, y viene toda la alegría, Rey. Te damos gracias, Señor. Eres Dios eterno, eres Dios poderoso, eres Dios maravilloso, Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Muy bien, nuevamente con ustedes para trazar una palabra de vida y muy seguramente llegará en el momento oportuno y está basado en cuando nuestra vida retrocede en cuanto a nuestra manera de vivir y siempre tenemos la tendencia de recordar el pasado. La mayoría de personas recuerdan el pasado y a veces lo hacen como tratando de salvaguardar el presente, pero el pasado sigue siendo pasado. Y quiero traer a memoria sobre la historia de este hombre llamado Job, conocido como el hombre de la paciencia, el hombre que se mantuvo creyendo en Dios, el hombre que tuvo procesos, tuvo momentos difíciles, tuvo ese paso de la angustia, pero también conocemos al hombre de cuya mente y cuyo sentir estaba aferrado a ese Dios. Job hace memoria sobre algo que a cualquiera quizás de nosotros estamos quizás en su momento de poder pasar esos difíciles tiempos o momentos que nos hacen recordar el pasado, nos hacen recordar el ayer. Y la Biblia dice que Job se lamenta de una manera impresionante. Y en el versículo 1 del capítulo 30 del libro de Job, dice, pero ahora se ríen de mí. Job estaba llegando a un extremo donde estaba siendo quizás procesado por el mismo Dios, procesado en el tiempo de la angustia, y él dice, ahora se ríen de mí. Todos conocemos, Job era un hombre que tenía todo el reconocimiento y el respeto de la humanidad, un hombre que era reconocido, un hombre perfecto, temeroso a Dios, dice la Biblia. Pero llegó el tiempo del proceso, el tiempo en que Job pasó el camino y el desierto, y ahí quizás frustrado, ahí quizás acorralado, pero no vencido ni destruido, dice, ahora se ríe de mí. Esto es muy importante que tengamos memoria en que hay un tiempo difícil donde somos expuestos a la burla, al señalamiento y sobre todo nos llenan quizás de tristeza cuando aún nuestros mismos amigos, familiares señalan de manera de burla o quizás determinando la derrota definitiva en nuestras vidas. Pero hoy quiero traer una palabra de vida. Quiero decirte que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel y Dios nos levanta, no importa cuál sea la circunstancia. Quizás Dios no puede quitar la prueba. Él está en medio de la prueba.
Él no puede quitar la tormenta, pero está en medio de la tormenta. Dios es eso. Y es lo que Job pudo vivir. Job pudo experimentar el proceso más caótico de su vida. Y por eso dice, se ríen de mí. Tremendo. Job llegó en la situación en que muchos, aún su esposa, lo señalaban. Y quizás nosotros tenemos ese momento difícil de angustia, de caminos angostos donde hemos sido señalados. Pero Job también nos da una lección importante. Un hombre íntegro, un hombre que se mantiene creyendo en Dios. El versículo 9 dice, pero también ahora soy objeto de burla. Se ríen, se burlaban de Job. Y eso hace que su alma se entristezca. Job está en un momento, en un ambiente quizás de frustración. El versículo 16 del capítulo 30 que hoy estamos hablando acerca de que Job se lamenta de este momento crítico. Dice, ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Job se encontraba ahí frustrado. Se encontraba acorralado por un momento difícil que estaba pasando. Todos conocemos la vida de Job. Un hombre reconocido, pudiente, temeroso a Dios. Pero llegó el tiempo de la aflicción. Llegó el tiempo del proceso de pasar por el desierto, donde todos, absolutamente todos, todo hombre de bien, todo hombre de éxito, tiene un desierto que pasar. Por eso hoy no te aflijas. Por eso hoy no trates de estar quizás dentro del grupo de derrotados. Hoy quiero que te levantes y entiendas que hay un momento de aflicción, pero no el momento definitivo. Lo que Dios nos permite es que haya un tiempo o un momento quizás difícil de caminos angostos, pero no quiere decir que vamos a quedar ahí del todo. Hoy quiero traer esta palabra de vida y quiero que vayamos y hagamos un estudio profundo acerca de la condición de Job. Job hace un retroceso de su vida. Quizás se mira el ambiente que él vivía, el respeto que tenía, todas las condiciones que Job tenía, y luego llegar en un momento difícil de angustia. Y en el capítulo 29 del versículo 2, yo quiero que usted me acompañe. Dice la palabra, quisiera volver nuevamente. ¿Cuánto me gustaría volver a los tiempos atrás? ¿Sabe de qué tiempo estaba hablando Job? De los tiempos de la sobreabundancia. De los tiempos cuando salía y era bien recibido. En los tiempos cuando Job lo aplaudían. En los tiempos que tenía el reconocimiento. Ese era el tiempo que Job estaba hoy recordando. Dice, ¿cuánto me gustaría volver al tiempo de atrás? Esos tiempos buenos. Hoy mucha gente desearía regresar al tiempo de atrás. Pero estamos viviendo un presente, un tiempo presente. Lo único que debemos de tener claro es que el tiempo presente tenemos que permitir que sea Dios el dueño, sea el coordinador, sea el que nos conduzca en este tiempo presente. El pasado, siempre lo he dicho, el pasado no tiene incidencia en el presente. Y Job hace recorderis. Dice, ¿cuánto me gustaría regresar a los tiempos de atrás? El versículo 4 y 5, Job dice, como fui en los días de mi juventud, era joven y tenía el favor de Dios. Él recuerda con beneplácito esos tiempos agradables, esos tiempos de gloria. Y dice, ¿cuánto me gustaría tener esos tiempos de juventud cuando tenía el favor de Dios? Hermanos y amigos, hoy debemos de aprovechar el presente como si fuera el último día. Hay una canción que dice, como si fuera el último día. La palabra dice, aprovechando bien los tiempos, porque vendrán días malos. Quizás el ayer, mucha gente recuerda, y muchos recordamos el ayer. Hoy el mundo nos ha dado un nuevo estilo de vida. Y no sabemos
¿Bajo qué condiciones tenemos que continuar? Quizás podemos recordar como Job el tiempo del ayer. Pero esto no cambia nada el presente. El presente es el presente y es el que tenemos que madurar. Es el que tenemos que nosotros empoderarnos de este presente. Y es decirle a Dios que nos dé la fuerza necesaria. Es decirle a Dios que necesitamos de Él para vivir este presente. Y por eso Job hace memoria del ayer. El versículo 7 del capítulo 29 que estamos hablando acerca de la vida de Job. Él dice, cuando yo salía a las plazas y me reconocían y me respetaban, quizás aplaudían a Job, porque era un hombre que gozaba de todo el aprecio, no solo de la humanidad, no solo del entorno, sino de Dios también. Era el hombre perfecto de Dios. Era el hombre que tenía el aprecio de Dios. Era el hombre que tenía el favor de Dios. Pero llegó un tiempo de desierto. Hoy quiero hablar contigo, con usted. Pablo dice, mire a ver que quizás nosotros tengamos la precaución de no caer, sino lo contrario, estar fortalecido en Dios. Y Pablo dice, mire bien que alguno no caiga, más bien que estemos firmes. Que cada día nos mantengamos firmes en el Señor y no caer. Porque no estamos exentos de cambiar un presente, quizás para mañana tener un futuro con el recorder y de un presente, pero haciéndose el pasado con un presente difícil que hoy nos expresa a través de esto. Job no quiso pasar por Job no había planeado pasar por el camino estrecho, el tiempo de desierto. Pero Dios siempre nos pondrá en su momento en medio de la tormenta, pero no quiere decir, sino es para que nosotros aprendamos, para que seamos formados, para que aprendamos a depender de ese Dios. Y es lo que Job pudo entender claramente. Y dice la palabra que Job era el hombre que mantenía la fe en Dios. Y en el versículo 19 del capítulo 25, Job de una manera certera expresa y dice, yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará del polvo. Esa era la confianza que tenía Job. A pesar de un momento difícil, que él recordaba el pasado donde tenía el favor de Dios, se mantenía en el presente a pesar de la dificultad, que Dios lo levantaría por encima de cualquier cosa. Yo hoy he creído en ese Dios. Y la circunstancia, como dice la canción, no me puede mover ni me puede tambalear. Yo tengo que continuar. Hoy más que nunca tengo que colocarme de pie y avanzar sin retroceder un paso atrás. Hoy esta palabra que le traigo es que te levantes y diga como digo Job, no importa en las condiciones que esté, no importa cómo me ha llevado la circunstancia, lo único que sé que mi Redentor vive y aún de allá del fracaso, quizá de lo imposible, me levantará nuevamente. Esta es la palabra que hoy traigo. No importa cuál sea el presente. No vamos a tratar de recordar y traer el pasado porque eso de nada sirve. El presente para mí es Cristo. El presente sigue siendo el Dios fiel, el Dios que ha prometido, que nos ha dado quizás las mejores esperanzas y yo me mantengo como lo hizo Job. En el versículo 19 en el versículo 25 del capítulo 19, donde de manera certera dice, yo sé que mi Redentor vive y aún ahí del lodo, del fracaso, de la tierra, Él me levanta nuevamente. Ese es el Dios de Job. Ese es el Dios que yo he conocido también. Es el Dios que no importa cuáles sean las condiciones donde nosotros hemos llegado. Es el Dios que nos levanta nuevamente y nos da la fuerza. Nos restaura.
La Biblia dice que Él pondrá alas sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros hombros, para levantarnos como águila, y nuestras fuerzas serán repotenciadas nuevamente. Eso es lo que Job estaba diciendo. Yo sé que Él vive y Él me levanta nuevamente. Usted que conoce la historia, sabe que Job llegó en un momento crítico, donde él nunca planeó vivir esos momentos difíciles. Nadie planea vivir momentos difíciles. Solo vivimos un presente cuando estamos en la abundancia o en la bendición. Y nos olvidamos que de un momento a otro Dios puede entrar o permitir de entrar en un periodo de prueba. Y a veces nos alejamos de Dios. Pensamos que estamos viviendo un presente, pero sin tener en cuenta que Dios es el dueño de todas las cosas. Job nunca se preparó para tener un momento crítico, para tener un tiempo de proceso, para tener un tiempo de prueba. Y por eso él recuerda esos tiempos buenos. Pero tenía que afrontar el tiempo presente. Y yo quiero que cada uno de nosotros empecemos a afrontar el tiempo presente, pero sin desconocer que hay un Dios que se mueve, el que nos da fuerza, el que nos levanta, el que restaura al caído, el que levanta nuevamente al que ha sido derribado. Querido hermano y amigo, es muy importante que entendamos que no es las circunstancias que marca el final de nuestras vidas. El que marca el final de nuestras vidas es Dios. Y Job, en el capítulo 42 del versículo 5, nuevamente expresa una palabra desde adentro y dice: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que Job no pudo experimentar la grandeza de Dios cuando estaba en bien. Dios pudo permitir que Job que lo conociera a él de manera directa en momentos de la angustia. En el momento del proceso él pudo reconocer y dijo: hasta ahora mis ojos te ven. Había oído hablar de ti, a pesar que había sido un hombre de bien, un hombre temeroso a Dios. No había visto a Dios tan cerca como en el momento de la aflicción. Daniel pudo experimentar quién era su Dios cuando se encontraba ahí recluido bajo una amenaza. Daniel pudo experimentar. El rey pudo decir: Daniel, al Dios que tú sirves, yo sé que Él te librará del peligro que hoy estás. Y eso es lo que esta palabra en estos momentos, quiero que usted se empodere de esta palabra. El Dios en el que yo he creído, el Dios en el que Job pudo mantener su fe, el Dios que ha sido presente en los momentos críticos, es el Dios que te puede levantar hoy, sin importar cuáles sean las condiciones. El pasado no cambiará el presente, pero el presente cambiará mi futuro. Hermanos y amigos, esta palabra que hoy estamos trayendo a tu vida es que siempre vamos a tener un momento difícil. Siempre vamos a pasar por el desierto. Dios va a permitir que estemos en medio de la tormenta, como dice la canción. Paz en medio de la tormenta. Nunca le pidas a Dios que quite la tormenta. Dile a Dios que esté contigo en medio de la tormenta. Porque ahí es donde nosotros nos forjamos. Ahí es donde levantamos nuestra fuerza. Es en medio de la tormenta. Y a veces algunos piden: Señor, quita la prueba. Quita la tormenta, quita el dolor, quita la enfermedad. Nunca le pidas a Dios que quite el proceso de ti. Nunca le pidas a Dios que evite pasar un proceso de formación. Todos los procesos de la vida sirven para formarnos, sirve para conocer más a Dios, sirve para nosotros saber en quién hemos creído. Y fue lo que Job pudo experimentar. En su tiempo difícil, no en el momento de bendición, fue en el tiempo de angustia, dijo: ahora mis ojos te ven,
antes mis oídos escuchaban acerca de ti. Esta palabra quiero que te empodere de ellas. Y en el versículo 15 del capítulo 29, Job dice: yo era ojos al ciego y pies al cojo. Esta palabra era que se encontraba impedido. Cuando recuerda acerca de su bendición, cuando recuerda de lo grande que eras, a pesar de tener el favor de Dios, a pesar de ser un hombre perfecto y tener todo el acercamiento y el acompañamiento de Dios, él ve que estaba impedido frente a muchas cosas. Pero ahí en el momento crítico puede escuchar y ver al Dios grande. Y él lo conoce y lo ve. Él puede experimentar el abrazo de Dios en estos momentos críticos. A pesar que el entorno estaba en contra de Job, los vientos fuertes estaban en contra de él. Los amigos que acompañaban a Job y le aplaudían en su grandeza, y le aplaudían cuando hacía su fiesta, y le aplaudían cuando hacía su reunión, y le hacían siempre la venia a Job. Llegó el momento donde se hicieron aparte. Ahí es donde Job dice: mis ojos estaban ciegos y mis pies al cojo. Porque no es el pasado que nos hace quizás potencializar en el presente. Lo que nos hace levantar las fuerzas es cuando tenemos la certeza quién es nuestro Dios. Y eso fue uno de los grandes secretos de Job. Él pudo mantener la confianza y se empoderó y abrazó. Y nunca soltó su confianza en Dios. No importa cuál sea la circunstancia, nunca te sueltes de Dios, porque será peor. Nunca suelte la mano de Dios sin importar la crisis y los vientos fuertes. Al contrario, tenemos que agarrarnos más de Él en estos tiempos difíciles. No importa cuál sea la noticia, aférrate más. Arropa a ese Dios. Abraza a ese Dios. Empodérate más de tu fe, creyendo en ese Dios que no tiene límite para las circunstancias, sino que un Dios que actúa en medio de la tormenta y en medio de los vientos fuertes. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y quizás Él no mira las condiciones y no se apresura para quizás enviar juicio. Al contrario, dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que Job conoció. El Dios amplio, sin frontera. El Dios que no tiene límite. El Dios que no mira las condiciones, sino que mira quizás el pensamiento y el sentir de nosotros. Porque a veces las condiciones es la que el hombre señala, pero Dios mira es el sentir que hay dentro de nuestros corazones. Y eso fue lo que nunca se perdió de Job. Dentro de él había una semilla. Dentro de Job había el instinto de creer y de confiar en Dios y de esperar en ese Dios. Por eso nunca perdió su paciencia. Por eso nunca perdió el curso de su fe hacia Dios. Hermanos y amigos, no son las circunstancias que me mueven. No son los momentos difíciles que me mueven. A mí lo que me mueve es Dios en el corazón cuando Él me permite tener confianza en Él. Y nuestras fuerzas serán renovadas, dice la palabra. Y cuando Dios dice, nunca he visto a los justos que sean desamparados, precisamente estaba aplicando en la vida de Job. Dios nunca desampara al justo, ni a su descendencia. Job se levanta nuevamente,
pujante, con una bendición extraordinaria. Esa es la manera de actuar de Dios hacia nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Quizás nosotros nos olvidamos de Dios, pero Él nunca se olvida de nosotros. Esta palabra quiero que usted la abrace. Aunque tengamos momentos difíciles, el favor de Dios continúa. Aunque hayamos pecado, quizás le hemos fallado a Dios, pero Dios no mira las condiciones. Dios mira el sentir, lo que hay en nosotros. Y es lo que esta palabra, quiero que usted la analice y se empodere de esta palabra. A veces el hombre nos trata de infundir en que ya Dios se olvidó de nosotros por nuestras condiciones de vida. No, Dios no mira las circunstancias. Dios mira es el propósito que hay en nosotros. Y saben, mis hermanos, que Dios cumplirá su propósito en nosotros, como dice el salmista. Él cumplirá nuestro propósito. Y el propósito de Él también en nuestras vidas será cumplido. Dios nunca hace las cosas a media. Ni el trabajo ni la obra que Dios inicia quedarán inconclusos. Si Dios dijo que levantaría un ministerio, si Dios dijo que levantaría al hombre y a la mujer que Dios ha hecho y que Dios quizás a través de profecía, quizás a través de la palabra, de una u otra manera Dios ha llevado un mensaje y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. No te creas ahí el fracasado. Hoy quiero que te levantes. Ese es el mensaje que hoy traigo y lo que Dios nos ha permitido a nosotros difundir a través de este medio. Dios levanta al caído, levanta al débil, le da fuerza. Aunque no haya nada que comer, aunque quizás mis fuerzas están debilitadas y no tenga las ganas de continuar, la Biblia dice, hoy Dios te da la fuerza necesaria. Hoy Dios te restaura nuevamente. Hoy Dios hace una potencialización en tus fuerzas. Potencializa tus fuerzas como la del búfalo para poder continuar. Así que mis hermanos y amigos, no hay sueños fracasados. Simplemente hay sueños estancados. No hay sueños quizás con un tiempo de final, no. Simplemente es una pausa que Dios ha dado. Porque Dios terminará. Lo que Dios inicia, Él lo termina. Y quiero que tengas en cuenta estas dos historias. Hablábamos sobre la vida de Sansón. Sansón fue diseñado para matar, para proteger al pueblo. Ese fue el diseño que tuvo Sansón. Y Dios formó y agendó a Sansón con unos objetivos claros, de proteger al pueblo y de matar a los filisteos, que eran los enemigos en ese entonces. Pero como te digo, Dios no deja su obra inconclusa. Y quizás para muchos, Sansón le falló a Dios y el propósito de Dios y el sueño de Dios quedó a mitad. Quizás para muchos fracasó el proyecto de Dios. Pero déjame decirte que no fracasó el proyecto de Dios en lo que había agendado con Sansón. Sí podemos ver una pausa en la vida de Sansón. Solo una pausa, pero no el final de la historia. Y usted sabe que fue procesado en esa pausa. Pero Dios necesitaba terminar su obra. Necesitaba culminar como un Dios perfecto, como siempre lo ha hecho. Todo lo que Dios inicia, lo termina. Simplemente lo que estamos viviendo en medio de las circunstancias son pausas de la vida, pero no es el final. Y para algunos quizás Sansón había terminado. Para algunos había fracasado el sueño y el propósito de Dios. Pero quiero decirle que muchos estaban equivocados. Había una pausa de Dios. Dios permite las pausas en nuestra vida. Quizás ministerios, negocios y sueños, proyectos grandes que para algunos quizás dicen se acabó todo.
hoy te quiero decir que no ha terminado. Simplemente hay una pausa, como lo hizo Dios con Sansón. Y en esa pausa se pudo hacer las mejoras. Sansón reconoció en su pausa que había fallado. Pero Dios estaba ahí presente para terminar, porque Dios nunca se va de nuestro lado. Eso es mentira. Cuando hay un sueño y un propósito de Dios, Dios nunca se va de nuestro lado. Quizás nosotros sí tratamos de irnos del lado de Dios, pero Él se mantiene ahí, muy cerca de nosotros, observándonos, esperando el tiempo oportuno, esperando que esa pausa termine para continuar con el proceso. Y dice la historia que Sansón, ya ahí en esa pausa, en ese proceso de reconocimiento de lo que quizás había pasado, dice que en ese momento fue de burla, como pasó con Jod. Tenían una gran fiesta y a ellos les plació burlarse de Sansón. Estaba en las peores condiciones. Para muchos celebraban con copas, con risas y burla el fracaso, y quizás en su mente decían: hemos ganado la batalla, porque tuvieron al principio temor de lo que Sansón había hecho. Pero Dios estaba nuevamente reactivando la vida de Sansón ahí. Qué bueno cuando nosotros reconocemos nuestros errores. Cuando nosotros comenzamos a reconocer nuestros errores, Dios comienza a levantar esa pausa. Y comienza de manera quizás ordenada y de manera quizás suave. Empieza Dios a engranar para reactivar nuevamente el proceso. Y ahí Sansón dice que reconoció y le dijo: yo quiero terminar mi obra. Fui diseñado para acabar con un pueblo que subyugaba a los hijos de Dios. Y Dios tenía que terminar con el propósito. El instrumento y la herramienta era Sansón. Y dice la palabra, y usted conoce la historia, que Sansón llegó a donde estaban las columnas y ahí estaban los hombres celebrando. Los filisteos, los grandes. Y Sansón dice: ahora se cumpla lo que Dios ha agendado. Que mueran los filisteos y mueran todos. Y dice que empezó a estremecer y el Espíritu de Dios tomó ese lugar y se empezó a mover los cimientos. Y dice que empezaron a caer las columnas y comenzó a caer todo lo que estaba ahí encima de ellos. Y termina la historia diciendo que Sansón mató más filisteos que antes. Quiere decir que en el ayer hizo cosas buenas, pero en el presente Dios hizo cosas extraordinarias. Eso fue lo que pasó con la vida de Sansón. A veces en el pasado Dios nos bendice como lo hizo con Jod. Pero el presente Dios dobla las fuerzas y las bendiciones, que fue lo que pasó con Jod también. Yo no sé cuál haya sido el inconveniente. No sé cuál haya sido quizás el pecado o el error más grande. Pero mientras tengamos vidas, está el propósito vivo todavía. Está Dios ahí presente para terminar el proceso. Y yo creo que si ayer hiciste 2, Dios te va a permitir de hacer 5, 6, 7, no sé cuánto. Pero hoy Dios nos levanta, como lo hizo con Caleb. Dice la palabra que Caleb dijo: ahora mis fuerzas son renovadas. Y a la edad de 85 años, mis fuerzas se mantienen vigentes. No importa cuál haya sido el tiempo en que hayas pasado o haya atravesado los momentos difíciles y de soledad. Hoy lo que interesa es que Dios está interesado en renovar tus fuerzas. En renovar nuestras fuerzas como la del búfalo. En de levantar alas como las águilas, dice, y aunque corramos no nos vamos a cansar, ni tampoco nos vamos a fatigar, porque es un nuevo tiempo que Dios quiere iniciar, porque la pausa que Dios hizo en nuestras vidas, hoy Dios la levanta si tú le permites. Este hombre también que vivió una pausa,
Todos conocemos la vida de David. Un hombre que vivió pausas tras pautas. Y Dios permitió las pausas de David. Y Dios ha permitido muchas pausas en nuestras vidas. Sí, le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a la sociedad, pero Dios también nos levanta. Y mientras estemos de pie, y mientras tengamos la certeza, como lo tuvo Job, que nuestro Dios, aún de la dificultad y de las circunstancias, nos levanta. Si tenemos la certeza, no interesa cuáles han sido nuestros errores, sino es que hoy el presente es el que vale. La palabra dice que David, un hombre que fue restaurado y levantado, un hombre que llegó a ser conforme al corazón de Dios. Y yo quiero terminar esta palabra. Dios no tiene consentido, ni tampoco preferido. Pero Dios sí hace movimientos extraordinarios sobre a quien Él le place. David llegó a ser el amigo de Dios. David llegó a ser el hombre con el pensamiento y el corazón de Dios. Aún como hablábamos, llegó a tener el linaje, como llamaban a Jesús, el hijo de David. Fue reconocido por mucho tiempo. Y aún Jesús llevaba la carta de presentación como el hijo de David. Aquí no es el tamaño de tu pecado. Aquí es la condición de mi corazón y de mi mente, de lo que Dios quiere hacer. Por eso no importa cuál haya sido el pasado. Lo que vale ahora es el presente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Job tuvo un pasado bueno. Quizá David, su pasado no fue el mejor. El de Sansón tampoco fue el mejor. Pero Dios lo que hace válido es el presente. Y yo quiero que el presente lo tomes y te empodere del presente, que es Cristo Jesús. Si Él te ha dado la oportunidad de mantenerte de pie, y si hoy estás escuchando esta palabra, y Dios te ha dado el privilegio de librarte de la muerte, de enfermedades y de muchas cosas, es el tiempo que retomes estas palabras y te empoderes en que Dios es nuestro Redentor, como dijo Job. Aunque estés en el momento crítico, di como dijo Job, yo sé que Él vive. Y aún del problema y de la enfermedad, aún de quizás de lo que el médico ha dicho, de lo que las empresas han dicho, de lo que la gente ha dicho, de lo que mi familia ha dicho, Él con todo me recogerá. La Biblia dice, y aún si nuestros padres y nuestras madres nos dejaran, hay un Dios que nos recoge con todo. Así que no tengas presente el pasado, sino lo contrario. Mantente hoy en el presente en Cristo Jesús, que Él es nuestro restaurador, nuestro sustentador y nuestro proveedor. Señor, muchas gracias. Hoy bendecimos, Señor, a quienes han puesto sus oídos, Señor, sus pensamientos sobre esta palabra, Dios, que han dejado quizá de hacer cualquiera de las actividades cotidianas y han prestado sus oídos para escuchar esta palabra. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, sobre las vidas de quienes hoy se encuentran derribados por circunstancias. Tú lo levantes, Señor, en el nombre de Jesús y declaramos una palabra de vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos escuchado la palabra, nos hemos deleitado en la alabanza también y quiero decirle que nos mantenemos de pie. Proyecto Vida está próximo a celebrar el aniversario de conquista, el aniversario de vivencia. Nos hemos mantenido creyendo en los sueños, nos mantenemos creyendo en Dios y estamos de pie para avanzar. Así que les animo para julio, muy pronto estaremos dando la fecha, vamos a celebrar todo como hombres y mujeres de un sueño de Dios en Barrancabermeja para las naciones,
Proyecto Vida se mantendrá vigente porque Dios lo ha querido así y a Dios le place de esa manera mantener ese sueño. También quiero anunciarle, próximamente estaremos lanzando el proyecto de la Escuela de Formación y Restauración. Esto tiene que ver con un plan, con un proyecto nuevo, donde estaremos ahí y va a ser fuera de la ciudad, en un lugar acogedor, donde usted va a tener la oportunidad de estar ahí, de capacitarse, de usted entrenarse. Vamos a tener diferentes módulos para que usted pueda formarse de manera espiritual. Está dirigido para pastores, profetas, apóstoles, líderes de alabanza, maestros, en fin. Esta escuela de formación la estamos hoy anunciando y en nuestros aniversarios haremos el lanzamiento oficial y lo que tiene que ver con la formación. Ahí vamos a tener música, vamos a tener instructores en toda la rama profesional, vamos a tener hombres de Dios llevando la palabra, vamos a tener doctrina, misiones, en fin, vamos a tener también todo lo que tiene que ver con la formación musical, la parte estructural, en fin, usted va a conocer. Simplemente hoy le anuncio para que se vaya animando, para que haga parte de esta escuela de formación. Llegó el tiempo de Dios y vamos a celebrar en nuestro aniversario lo que Dios ha traído para esta ciudad y a las naciones, lo que tiene que ver con la visión de Proyecto Vida. Mil bendiciones, los bendigo y nos vemos el próximo domingo. Vamos a seguir adorando al Señor por medio de esta canción. Quiero que usted se deleite por medio de esta alabanza y le diga: Señor, no hay otro como tú, Jesús, tan poderoso y tan fuerte como tú. Dígale así en esta mañana: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Oh Señor, como tú no hay nadie, Dios. Dígale nuevamente al Señor así: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Rey.